Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de conectarse y hoy vamos a hablar sobre los cuidados de nuestro cerebro. Esta será una de las primeras charlas sobre varios, conferencias o charlas o conversatorios que vamos a tener en el transcurso de las próximas semanas sobre los cuidados de nuestro cerebro. Y vamos a dividirlo en la primera etapa, que son etapas muy importantes en el embarazo, es decir, cómo voy a cuidar el cerebro de mi bebé desde que esté embarazada y en los primeros 2 años de vida. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Conceptualmente, nuestro cerebro funciona así, es decir, neuronas, hay otras células que protegen estas neuronas, que alimentan las neuronas, estas neuronas se conectan con otras neuronas y así funciona nuestro sistema nervioso central. Es decir, y el sistema nervioso periférico también. Pero es básicamente así, uniones, neuronas, estas neuronas tienen un axón que está protegido por mielina y estas uniones entre neuronas y neuronas se llaman sinapsis. Por lo tanto, estos son conceptos, tanto la dendrita como la sinapsis, como el axón, como la mielina, son conceptos importantes que nosotros tenemos que conocer, seamos médicos o no, pero son conceptos importantes a conocer. Bueno, entonces, ¿qué pasa en las diferentes etapas de nuestra vida? ¿Qué procesos ocurren? ¿Qué cambios ocurren? Que un cerebro es en la primera semana de gestación una laminita y cuando somos adultos es toda una estructura como esta, grande y desarrollada. Es decir, ¿cuáles son los procesos que van ocurriendo? Bueno, hay varios procesos que van ocurriendo poco a poco. El cerebro, como les dije, en las primeras semanas es una lámina así, no más que esto, que es un papelito chiquitico, y después con el tiempo va formando lo que se llama el tubo neural, ¿no? Y ese tubo neural se llama neurulación, es decir, la formación del tubo neural es la primera etapa. Pero esto se logra gracias a esto, que es neurogénesis. Génesis es formación, formación de nuevas neuronas. Entonces, esa formación de nuevas neuronas en las primeras 12, 13 semanas es, digamos, de forma acelerada, pero ya con el tiempo, con los meses, va disminuyendo la neurogénesis como tal, pero sí persiste hasta la edad adulta. Las neuronas migran y van creciendo, formando esta laminita que está aquí, llegará a formar todo este sistema nervioso central como tal. Por lo tanto, son una serie de etapas que ocurren antes del nacimiento, esta línea discontinua es nacimiento, antes del nacimiento, y otras que ocurren después del nacimiento, pero que ya van ocurriendo desde el tiempo de embarazo como tal. Por lo tanto, cualquier daño que yo le agregue a nuestro sistema nervioso central que afecte el funcionamiento de cualquiera de estos procesos, va a dar como resultado que mi cerebro funcione de manera inadecuada. Por lo tanto, yo tengo que saber qué puedo hacer en cada etapa de nuestra evolución, de nuestra madurez, para no generarle un daño a nuestro bebé, a nuestro futuro hijo, a nuestra futura hija, lo que sea. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a hablar de la primera etapa. La primera etapa esta del embarazo, sobre todo de estas primeras etapas de la formación del tubo neural, de las migraciones neurales. ¿Qué debo hacer durante el embarazo para proteger el cerebro del bebé? Bueno, esto es algo que quería señalarle. Mire, esto que estamos viendo aquí es la laminita. Esa es la laminita que es como si fuera un papelito, que se va doblando, se va flexionando y va formando esto que se llama tubo neural y después cierra esto, que esto es lo que formará el sistema nervioso central completo, ¿no? Hasta que llegue a este punto que está totalmente desarrollado. Miren todo el proceso que va pasando nuestro sistema nervioso para formar el cerebro que tenemos de adulto, ¿no? Como tal. Entonces, todos estos procesos son muy lábiles por múltiples situaciones. Entonces, una de las situaciones, pero yo no voy a poner situaciones raras, yo voy a poner situaciones del día a día, situaciones que tienen que ver al alcance de nuestras manos,
que no es que, digamos, tome un medicamento, que ese medicamento casi nadie lo toma. Voy a hablar de las cosas que pueden agredir a nuestro feto, que pueden afectar el funcionamiento de nuestro cerebro o del cerebro del niño que está por nacer, pero que están al alcance de las manos de nosotros. Es decir, que frecuentemente podemos estar expuestos a ellos. Primero, alcohol. Las embarazadas no pueden consumir alcohol. ¿Ya? Sí, ¿por qué no pueden consumir alcohol? Y sobre todo cuando consumen alcohol de forma reiterada, digamos de forma periódica y en grandes cantidades. Porque el alcohol le puede provocar, por ejemplo, en el cerebro puede provocar un tamaño disminuido del cerebro, es decir, el cerebro no llega a desarrollarse totalmente. Pueden tener niños con epilepsia. El niño a lo mejor es epiléptico y no se sabe por qué es epiléptico y es resultado de que la mamá consumía alcohol, o puede tener un deterioro de las funciones cognitivas. Voy a traducir lo que es deterioro de las funciones cognitivas. Es un retraso o una discapacidad intelectual o lo que antiguamente se conocía con el nombre de retraso mental. Adicional a esto, que estas tres cosas tienen que ver con neurología, entonces también puede tener una baja talla o puede tener incluso anomalías faciales. Por lo tanto, una de las cosas que estamos expuestos día a día, las embarazadas no pueden consumir alcohol porque puede provocar un síndrome alcohólico fetal y estas son las manifestaciones como tal. Bueno, vamos a hablar de otro elemento que tenemos, digamos, al alcance de nuestras manos, ¿no? El hábito de fumar y el embarazo. A ver, se sabe que el cigarro provoca cambios hasta en 6.000 genes. Estos genes tienen que ver con múltiples funciones, pero tienen que ver con funciones también del sistema nervioso central que provocan entonces que los procesos de los cuales estábamos hablando, de la formación del cerebro, de la migración de neuronas, de la formación de nuevas neuronas, todos esos procesos se ven comprometidos. Incluso esos procesos también influyen no solamente en el cerebro, sino también en otras partes de nuestro cuerpo. Pero hablando del cerebro, el cigarro per se tiene propiedades neurotóxicas. Es decir, hay casos bien relacionados con el trastorno del espectro autista, producto de cambios a nivel de genes o producto del daño neurotóxico directo del cigarro, y puede producir una discapacidad intelectual, lo que antiguamente se conocía con el nombre de retraso mental. Ahora, está bien, no quiero fumar, pero voy a fumar entonces cigarrillos electrónicos, ¿no? Se ha visto también que estos cigarros electrónicos, y aquí les dejo esta publicación para los que estén interesados en revisarla, los cigarros electrónicos también están prohibidos en las embarazadas porque produce estas nanopartículas pequeñas que tienen radicales libres, metales pesados, pequeñas porciones de nicotina y otros, digamos, sustancias. Esto produce una serie de cambios en nuestro cerebro que aquí está bien demostrado que produce estrés oxidativo, inflamación en nuestro cerebro, disfunción de las mitocondrias, por lo tanto las neuronas pierden la capacidad de la energía de las mitocondrias y una serie de problemas a nivel de la neurotransmisión, cambios genéticos, que también no es aconsejado el uso de cigarros electrónicos tampoco en embarazadas. Y bueno, si fumar es malo, si los cigarros electrónicos es malo, también es malo el cannabis. Es decir, no que me calma, no que me tranquiliza, no que es medicinal. Todas esas justificaciones, el cannabis también, es decir, el consumir marihuana, fumar marihuana, ya sea en cualquiera de sus presentaciones, se ha visto que provoca reducción del tamaño del cerebro, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje, el consumo de cannabis. Pero a veces no es que consumas mucho, a veces es que tú tienes la susceptibilidad de producir, es decir, de consumir, incluso consumir pocas cantidades y puede producir estos efectos, porque a veces el efecto no está relacionado directamente con el tóxico, ¿no? Con el cigarro o con la marihuana, sino está relacionada también con la susceptibilidad genética que tenga cada individuo. Sí, individuos a veces que consumen poco cigarro generan, digamos, cáncer de pulmón y aquellos que a veces consumen durante 20, 30 años no lo hacen. Eso es la susceptibilidad genética que tenga cada individuo. Por lo tanto, también es algo prohibido. Entonces, hay
otros medicamentos para el dolor, medicamentos para la epilepsia, medicamentos para un sinnúmero que tienen sus regulaciones. Yo les recomiendo a todas aquellas personas que siempre que estén, cuando estén embarazadas, que revisen los medicamentos, que hablen con el médico, que le establezca cuáles son los medicamentos que puede tomar y que no puede tomar. Pero por sobre todas las cosas, las embarazadas no deben consumir alcohol, no deben fumar ningún tipo de cigarro, ni electrónico, ni marihuana, ni cigarro, ni cigarrillos tradicionales, y deben tener muchas regulaciones con respecto al consumo de medicamentos para situaciones como, por ejemplo, no puedo dormir, voy a tomar algo para dormir, me duele, estoy estresado, voy a tomar medicamentos para el dolor, y tener muchas regulaciones con eso. Las demás regulaciones que ocurren en el embarazo tienen que ver con un embarazo sano, que tiene que ver con el peso, con la presión arterial, con el consumo de una alimentación balanceada, el peso corporal es importantísimo, y una serie de cosas que lo establece, por ejemplo, el seguimiento de ginecología como tal. Bueno, pero entonces vamos a hablar de otra etapa. Ya el niñito nació bien, no tiene ningún tipo de problema. Bueno, pero ya en los primeros 2 años de nuestra vida, ¿qué pasa en estos primeros 2 años? Bueno, el cerebro ya tiene casi la forma que tiene el de adulto, pero todavía le queda mucho por desarrollar. Voy a enseñarle los procesos que va pasando un cerebro desde 0 hasta 2 añitos para que ustedes vean cuánto le queda por crecer. Hay una serie de procesos que van ocurriendo, como por ejemplo la mielinización, se va formando mielina, sinapsis es la unión de neuronas con neuronas, se forman nuevos axones, algunas neuronas que no son útiles mueren, como en la apoptosis, y algunas sinapsis que tampoco son útiles uno las va quitando, como en la poda sináptica. Bueno, miren, para que ustedes vean, una resonancia, aquí les tengo varias figuras, pero miren esta. Esto es un recién nacido, miren la cabecita. El recién nacido nace con aproximadamente 34 centímetros de circunferencia cefálica. Cuando tiene 2 años, tiene aproximadamente 46 de circunferencia cefálica. Todo ese cerebro sufre cambios, pero no solamente cambios en cuanto al tamaño. Fíjense, el tamaño crece mucho, ¿no? Sobre todo en el primer año. Pero en cuanto a las características per se, si ustedes ven aquí, esto es sustancia blanca y esto es sustancia gris. Aquí no se ve la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Ya aquí se va viendo mucho mejor y aquí se ve mucho más nítida. Pero si vemos la de un adulto, se ve aún mejor, ¿no? Fíjense que en el primer año crece el 70% y en el segundo año crece hasta un 80%. ¿De acuerdo? Pero esto es gracias a procesos que ya vimos anteriormente, que se llama maduración cerebral. Y un poco que para adelantarle, para que vean los cambios de la maduración cerebral, esta maduración cerebral es de la edad de 5 a 20 años. Bien, ven como estas áreas que están en rojo o amarillo no están maduras a la edad de 5 años. Aunque hoy voy a hablar hasta los 2 nada más. Pero vemos cómo se va madurando progresivamente hasta que a los 20 años queda todo en azulito. Esto es importante porque a veces uno piensa que a los 15 años ya es una persona madura, todavía nuestro cerebro le queda por madurar. Y entonces aquí les voy a presentar este video que para mí es formidable del proceso de maduración que va ocurriendo en nuestro cerebro en los primeros años. Recuerden que lo amarillo y lo rojo no está maduro. Entonces vamos a ver cómo va convirtiéndose en azul las regiones anteriores que tienen que ver con la conducta. Esto sería ya más para las próximas charlas, que vamos a hablar de adolescentes, de niños y adolescentes, pero esto es para que vean el proceso de forma dinámica, cómo va madurando hasta las regiones anteriores. Entonces, aquí, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en los primeros 2 años de nuestra vida? Bueno, yo voy a poner todas las cosas que por regla general pueden producir alteraciones en los primeros 2 años de la vida. Bueno, que ocurran enfermedades. Usted que tienen niños, que tienen sobrinos o que tienen pacientes, ustedes han visto que un niñito cuando se enferma de una gripe o hace una diarrea o baja de peso,
ya el desarrollo no es igual, se atrasa un poquitico en el lenguaje o se atrasa en el desarrollo psicomotor, sobre todo cuando las enfermedades son prolongaditas, que tenga traumatismos cráneoencefálicos sobre todo, o raquimedulares, o de las piernas, que dificulta entonces la estimulación. Sobre todo los traumatismos cráneoencefálicos, cuando son severos, sí pueden retrasar el desarrollo psicomotor. Que no tenga una alimentación adecuada, por supuesto, si no se alimenta bien, si no cumple con el esquema de alimentación que le puso la pediatra o que está establecido cuando vamos a incorporar un alimento, la leche, el uso de leche materna adecuado, la hidratación, esos son elementos que influyen directamente en el retraso del desarrollo psicomotor, en el retraso del lenguaje, los horarios, que es importantísimo cumplir los horarios. Es decir, tener horario establecido para levantarse, para acostarse, para dormir una siesta en dependencia de la edad del niño, para dormir en las noches, los horarios para jugar, los horarios para alimentarse, para el baño. Todos estos horarios son importantes porque nos vamos creando estos horarios que nos ayudan a crecer de forma saludable y un entorno familiar adecuado, es decir, que en el entorno familiar no hayan agresiones, que no hayan violencia, que no haya, no sé, un alcoholismo, drogadicción que pueda repercutir directa o indirectamente sobre el niño. Pero por sobre todas las cosas, voy a hablar de algo que todo esto lo conocemos, es decir, si el niño está en un entorno familiar inadecuado, va a tener un desarrollo malo, si no tiene horario, si no se alimenta bien, pero voy a hablar de este último punto. Voy a hablar de los estímulos adecuados relacionados o no con pantalla. Es decir, la pantalla, llámese celular, llámese tablet, llámese computadora, llámese televisor, llámese lo que sea. En menos de 2 años, ¿cuáles son las regulaciones que hay basado en descubrimientos, en investigaciones científicas, no basado en lo que a mí me dé es decir, lo que yo opine como persona o como médico, como profesional, sino basado en investigaciones serias? Bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a ver algunas imágenes del cerebro. Miren, un pretérmino al mes de nacido, pretérmino es que nace a las 31 semanas, por ejemplo, al mes de nacido, a los 4 meses, a los 8 meses y a los 3 años. Y miren en edad adulta cómo se ve bien clarito cómo está la sustancia blanca, la sustancia gris. Todavía incluso a los 3 años no hay una buena diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris. Asimismo sucede cuando vemos el encéfalo con una vista lateral, que podemos ver en un pretérmino de 28 semanas que, por ejemplo, no hay un desarrollo adecuado de los giros y las circunvoluciones. Aquí en un mes hay algunos giros y circunvoluciones, pero todavía falta mayor desarrollo. Y en el adulto están bien desarrollados todos esos giros y circunvoluciones. Fíjense, nada más una imagen para ver sustancia blanca. Miren, a los 8 meses no se ve, que se ve aquí como que oscurita la sustancia blanca. A los 8 meses no se ve sustancia blanca, se ve muy poca. A los 4 meses menos, un esbozo de sustancia blanca. Y al mes de nacido no hay sustancia blanca. Por lo tanto, es un proceso, el desarrollo, la maduración de nuestro cerebro es un proceso lento que tiene que cumplir pasos y etapas. Y si nosotros agredimos este proceso, llámese con enfermedades, con traumatismo, con mala alimentación, con incumplimiento de horario, con un entorno familiar y sobre todas las cosas, con estímulos inadecuados dados por las pantallas, entonces ahí vienen los problemas. ¿Qué pasa con los estímulos y las pantallas, sobre todo visuales, cosas visuales? Es que nuestro cerebro todavía no está maduro para recibir, digamos, el estímulo que viene a través de un televisor. Es decir, el globo ocular madura a los 2 años, la retina, que es la parte de atrás del ojo, madura entre 4 o 5 años, el nervio óptico termina de madurar entre 4 o 5 años. Por lo tanto, la vía visual de un niño menor de 2 años todavía no está madura para recibir el estímulo de la pantalla. Primer punto. Si yo le voy a poner una pantalla a un niño de 1 mes, no está desarrollado su cerebro, lo que le estoy haciendo es daño. ¿De acuerdo?
Y si se lo voy a poner a un niño de 1 año, todavía no está desarrollado su cerebro. No se lo pongamos. Pongámoslo en una revista, un papelito, un papel para que dibujen un libro para colorear, pero no un celular. Si ha visto, estos ya son publicaciones científicas, por ejemplo esta, revisaron 18 artículos científicos en niños de menores de 2 añitos, que estos niños estaban expuestos a pantallas, ¿no? Y evaluaron el lenguaje y otras funciones cognitivas. ¿Cuál fue la conclusión? A conclusión se la estoy poniendo aquí. La conclusión número 1, la exposición a pantalla es dañino para el desarrollo del lenguaje. Es decir, si uno a un niño menor de 2 años le pone una pantalla, lo que le va a hacer es retrasarle el lenguaje. Si le retrasa el lenguaje, adicionalmente lo va a retrasar desde el punto de vista cognitivo, porque el desarrollo del niño en realidad está muy relacionado con el lenguaje. Entender lo que te están diciendo, prestar la atención adecuada, interactuar con el adulto, aprender, tiene mucho que ver con el lenguaje. Por lo tanto, y es directamente proporcional a la intensidad de estímulo que le aplica. Si usted a un niño de 1 año le aplica 1 hora de estas pantallas, no es lo mismo que a un niño que le aplica 3 horas o está 3 horas frente a una pantalla. Es mucho más dañino. Pero el medio más dañino de todo es la televisión. ¿Por qué? Porque en la televisión estamos de forma pasiva, así, de forma pasiva, mirando una televisión digamos, sin interactuar, y es mucho más dañino que otro tipo de medio, porque muchas veces se pone la televisión en off, es decir, los padres estamos cocinando, haciendo cosas, y el niño está viendo ahí televisión, fútbol, cualquier cosa, noticias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Es decir, estos estudios, hay muchos estudios de esto, ustedes pueden buscar aquí en mis páginas, tengo varios estudios publicados de esto, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Estos estudios hacen que tengamos unas recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? No, cero pantallas digitales a niños menores de 2 años. Estas recomendaciones no son mías, son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entre 2 a 5 años, que será para la próxima charla, no más de 1 hora pasivamente. Es decir, no dejar al niño 1 hora sentado viendo la televisión. Y saber que lo más dañino es la televisión. Por lo tanto, tenemos que tratar de quitar la televisión de los cuartos de los niños. Esto que yo estoy diciendo son recomendaciones de la Academia de Neurología, de Pediatría, y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, hasta aquí todo lo que tenía para el día de hoy. Pero yo les recomiendo que esto es mucho más dañino que cualquier tipo de, digamos, de sustancia o algo así, porque no todo el mundo tiene acceso a medicamentos, ni todo el mundo necesita medicamentos. No en todos los hogares son disfuncionales y hay alcoholismo y hay golpes y hay violencia, pero en todos los hogares hay televisión, en casi todos los hogares hay más de un celular, en casi todos los hogares hay tablet, hay computadora, y tenemos niños. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer los padres, que asumamos la responsabilidad de tener niños, es asumir la responsabilidad de reducir las horas nosotros mismos, porque si nosotros estamos con el celular, ahí el niño se va a pegar al lado nuestro y va a mirar el celular. Por lo tanto, primera recomendación es la regulación de los padres. Se despertó el niño, guarda el celular. No puedo seguir chateando, no puedo seguir viendo TikTok porque se despertó mi niño y lo tengo que atender. Si no lo hacen así, entonces lo que van a hacer es a los 2 o 3 años, cuando el niño ya no puede hablar, entonces ahí buscar un pediatra, pensar en que tiene un trastorno del espectro autista, buscar entonces a un logopeda para que lo ayude. Y entonces va a ser mucho más dañino, mucho más lento, y a la larga le van a afectar importantemente lo cognitivo del niño. Bueno, hasta aquí lo que tenía para el día de hoy. Voy a responder algunas preguntas.